Entrevista matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Jaime Arzayuz, presidente de la seccional Venezuela del partido Colombia Humana. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo percibe para los colombianos en Venezuela qué representará, qué cambio va a representar la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela? Bueno, es algo muy elemental. El partido de gobierno, la Colombia Humana, que es el partido que representamos actualmente aquí en Venezuela con todos los paisanos y paisanas militantes de la Colombia Humana, es un proceso de las estructuras internacionales. El partido de gobierno de Gustavo Petro tiene estructuras en Venezuela, estructuras en los Estados Unidos, estructuras en gran parte de Europa y en el resto del Cono Sur. Lo que nos corresponde a nosotros como organización política es reunirnos y en función de la unidad avanzar en los propósitos de defender el proyecto político del compañero Gustavo Petro desde el exterior. Ahora, ¿qué va a implicar precisamente para el proceso político de Gustavo Petro como presidente de Colombia la reanudación de las relaciones? Bueno, es fundamental este tipo de la reanudación de las relaciones por varios elementos. Uno, Venezuela siempre fue nuestro segundo aliado comercial durante toda la historia republicana que hemos tenido pues, con Venezuela y Colombia, pero también ha habido una coexistencia. Por ejemplo, hace algún tiempo se le llamaba a la frontera frontera. Es uno de los conceptos que queremos reevaluar y que ya estamos avanzando y ahora se va a entender como franja binacional. Eso ya es un elemento que nos va a dar algún tipo de arquitectura jurídica para poder avanzar en el intercambio, sobre todo en toda esa extensa frontera que nos une, más allá de los lazos culturales e históricos pues, que nos conserva. Por otro lado, digamos que lo que nos corresponde a nosotros como partido político aquí en el territorio venezolano es defender el proyecto desde el exterior. El compañero Gustavo Petro necesita de nuestra ayuda y no solamente ahora. Las pretensiones que se tienen con el gobierno del cambio van a ir más allá, van a ir no solamente a 4, 12, 16 años, y entonces necesitamos tener organizadas nuestras comunidades. Las posibilidades electorales se van a ver en algún momento un poco difíciles porque Gustavo Petro no hay muchos en Colombia, entonces requerimos del apoyo pues, de la sociedad organizada para pensar en esos relevos en el escenario del poder. Por un lado, hemos conquistado en Colombia, afortunadamente, el gobierno, pero nos tenemos una tarea inmensa que es la conquista del poder. No quiero referirme mucho a la política a nivel del orden de Colombia, quisiera referirme más a los temas pertinentes a la colombianidad, militantes de la Colombia Humana aquí en Venezuela, y esa es nuestra función, te lo describo de esta manera. Hoy te estoy hablando de que la Colombia Humana Venezuela es la principal fuerza política de los colombianos en el exterior. Somos los más organizados y no lo decimos como un eslogan o como un jingle nada más, sino que hay unos números que lo demuestran. Digamos que la estructura del Partido Colombia Humana es una estructura que es un partido moderno, relativamente joven, pero moderno, y esa modernidad nos ha permitido tener un registro en la nube de quiénes somos los militantes, quiénes estamos participando aquí. Y dentro de ese espectro, de ese universo de números y de organizaciones de la Colombia Humana Venezuela es reconocida como la principal fuerza política de los colombianos en el exterior. Habla de defender el proyecto político del presidente Gustavo Petro en el exterior y me imagino que ese proyecto político incluye la asistencia social a los colombianos que están más allá de las fronteras del vecino país. ¿Cómo va Colombia Humana, capítulo Venezuela, a apoyar la asistencia a los colombianos que se encuentran en el país? Bueno, te agradezco mucho por esa pregunta porque es importantísima. La Colombia Humana en Venezuela, en principio ha reunido una cantidad de hombres y mujeres de las bases populares que están constituidas desde la franja binacional, pasando por el eje panamericano y llegando hasta Caracas. Este grupo de personas que hacen parte de la militancia de la Colombia Humana es el primer círculo el que vamos a intentar atender. ¿Cómo? Es la gran pregunta. Nunca ha existido políticas sociales para los colombianos en el exterior por parte del gobierno de Colombia. Hoy se va a empezar a considerar este tipo de políticas.
Y para eso quiero hacerte como una aclaración. Es muy diferente ser un colombiano en situación de pobreza o vulnerabilidad en Venezuela a ser un colombiano pobre en situación de vulnerabilidad en los Estados Unidos. Hay una gran diferencia. En Venezuela, a pesar de que el gobierno nacional de Venezuela ha apoyado en muchos momentos a la colombianidad, aún así hay muchos colombianos y colombianas que han estado por fuera de este tipo de ayudas. Creemos que es el momento en que el gobierno de Colombia atienda a esta población y para eso queremos hacer un llamado tanto al equipo parlamentario en Colombia. Hoy la reforma tributaria, que es desde donde se van a financiar todos los recursos sociales para el gobierno del proyecto de Gustavo Petro, ya está a punto de ser aprobada por sus mayorías, pero se vienen otro tipo de reformas para responder un poco más a fondo tu pregunta. La reforma pensional es una reforma que le va a permitir algo nunca ocurrido en la historia de Colombia, y es que los adultos mayores, nuestros abuelos, nuestras abuelas, que nunca pudieron cotizar para una pensión, hoy la obtengan. Hay una pensión o un bono pensional o un ejercicio de ayuda de subsidio a los adultos mayores que en Colombia va a empezar a ejecutarse. Pero para los adultos mayores que están aquí en Venezuela no está contemplado. Dentro de la reforma pensional que apenas va a empezar a discutirse en el Congreso de la República, nuestra bancada del Pacto Histórico, específicamente nuestros líderes de la Colombia Humana, pensamos tramitar a través de ellos que sean incluidos todos los adultos mayores, hombres y mujeres mayores de 54 y 60 años en situación de pobreza y vulnerabilidad aquí en el territorio de Venezuela, para que sean incluidos en esa reforma pensional y puedan acceder a través de un sistema de un ejercicio financiero a esos recursos que les va a llevar una vida más digna en sus últimos años de vida. Ese es un ejemplo de lo que podríamos estar tramitando en los próximos días a través del Congreso de la República, ahora a la luz de que se va a discutir la reforma pensional. Ya sabemos que tenemos los recursos asegurados por parte de la reforma tributaria, ahora queremos que se haga, que llegue a la Colombia profunda. Y Colombia profunda me estoy refiriendo a esos colombianos y colombianas, adultos mayores que están en el territorio venezolano y que necesitan de ese tipo de ayudas. También dentro de este tipo de reformas está el auxilio para la madre cabeza de familia, esa mujer que por situaciones de la vida está liderando la subsistencia con sus niños, sus niñas, y está en condición de pobreza y vulnerabilidad. Es el mismo caso que para la reforma pensional. En la Colombia Humana Venezuela va a tramitar y se va a acercar a todos sus líderes y lideresas del Pacto Histórico de la Colombia Humana, los que tenemos en este momento ese frente amplio que se están aprobando con mayorías todas las reformas del compañero Gustavo Petro, para que sean incluidas también esas mujeres cabezas de familia en situación de pobreza y vulnerabilidad que habitan en el territorio nacional. No estoy hablando de una cifra menor, estoy hablando de cifras bastante grandes. ¿Qué esperar del intercambio económico y comercial entre Venezuela y Colombia a partir de ahora? Bueno, esperar todo lo mejor. Sabemos que las grandes organizaciones empresariales ya han avanzado, pues tienen la experiencia en este tipo de modelos, ya lo han trabajado en su momento. Entendemos que el embajador Armando Benedetti, al que le mando un gran saludo, está haciendo un esfuerzo incansable para que se encuentren esas organizaciones gremiales de Venezuela y Colombia, y está generando un puente que a la luz de este espacio o de esta integración tiene que generar confianza. La Colombia Humana Venezuela tiene un propósito un poco más singular en el mismo universo del intercambio comercial, y es que queremos liderar un proyecto que se va a llamar, bueno, ya estamos registrados como tal, es la Cámara Internacional de Economías Populares y Originarias. Es un elemento donde nunca se ha visto. Queremos trabajar con micros, pequeñas, medianas empresas, cooperativas de propiedad común, tanto del territorio venezolano como del territorio colombiano, para avanzar en ese proceso de confianza y por primera vez y aportarles, pues gracias a nuestra experiencia en el tema de integración y de relaciones comerciales, a organizaciones pequeñas, medianas, cooperativas de propiedad común que nunca han tenido la oportunidad de sentarse en una rueda de negocios y poder generar ese tipo de intercambios. Naturalmente en el marco de la soberanía de ambas naciones. Las economías populares, para el caso de Colombia, por ejemplo, la agricultura campesina, familiar y comunitaria es la que garantiza el 75% de los alimentos de nosotros, y han sido como las más descuidadas. Ellos no tienen una forma de agremiación. Queremos impulsar esa agremiación desde Colombia, pero también Venezuela como país
importador, exportador y receptor de bienes y servicios de parte de Colombia. Queremos generar esa cámara que permita el intercambio allí. La primera vez que se van a encontrar con poca, mucha experiencia tal vez, pero va a ser muy interesante y vamos a incluir un elemento que nos parece fundamental y son las sociedades originarias. Las sociedades originarias, un caso muy particular es la Guajira de Colombia, que colinda con la Guajira venezolana. Allí hay un límite que no lo conocen. Esas comunidades originarias que habitan esa zona no lo conocen y hay un ejercicio específico, muy artesanal de intercambio comercial. Queremos llevar eso a otro nivel, que vayan en mejoramiento de la calidad de vida de estos pequeños comerciantes, estas mujeres también que están liderando estos procesos desde La Guajira hasta la Arauca, naturalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, con mucho gusto, compañero. Estuvo con nosotros Jaime Arzayus, presidente del partido Colombia Humana en su seccional Venezuela. Amigos, gracias por acompañarnos en la entrevista matutina. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos.